Eh, bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra reunión 2200, la reunión número 15 de este periodo y la 2222 desde la creación del club. Les agradecemos mucho a todas las visitas que ahora van a ser citadas individualmente por nuestro macero, Horacio. Así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Horacio. Bueno, gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todos los visitantes. Tenemos a Ruth del Rotary Club Palermo. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida. A Ricardo, nuestro Rotario sin pin. Nuestro Rotario sin pin es Ricardo. Lo tenemos a Raúl, es famoso Raúl porque, bueno, ya sabemos el recorrido de Raúl por Rotary, ¿no? Y por supuesto tenemos a nuestro orador del día de hoy, Miguel Ángel Martínez. Muchas gracias por estar, Miguel Ángel. Tenemos su homónimo también en nuestro club, pero con pelo. Esa es la diferencia suya, es exactamente lo mismo, pero con pelo. Así que, bueno, hoy les voy a hacer un pequeño relato. Nosotros hacemos siempre estos 2 minutos de macería, contamos historias insólitas. Tengo la audacia de querer contar alguna historia insólita, y entonces acaba una que muy breve, que se llama El Carbonero, y dice así: Justa Molina tenía 7 años en 1875, cuando llegó desde Gualeguaychú a Buenos Aires. La temprana muerte de sus padres hizo que sus tíos optaran por enviarla a la gran ciudad y evitar todo tipo de responsabilidades. La pequeña fue empleada en una fonda del barrio de La Boca. Al cumplir los 15, la morocha se enamoró de un joven inmigrante italiano, Manuel Chinchella, que trabajaba en el puerto y almorzaba en el negocio que ella atendía. Se casaron luego de un corto noviazgo. Unieron sus esfuerzos para forjar un destino, instalaron un almacén con carbonería, fundamental en tiempos en que las cocinas funcionaban a carbón. Les iba muy bien, salvo por el hecho de que el matrimonio no era bendecido con la llegada de un hijo. La segunda parte de esta historia nos lleva al 20 de marzo de 1890. Esa noche fue abandonado en uno de los orfanatos de la ciudad, situado en la avenida Montes de Oca, un pequeño que, según calcularon las señoras que atendían a las criaturas, tendría 10 días de vida. Un cartel entre su ropa informaba que se llamaba Benito Juan Martín. Para registrarlo en la entidad, el tercero de sus nombres pasó a ser su apellido. Los primeros 6 años de su vida, el pequeño Benito Martín los pasó en el orfanato. Con la llegada de los 7, y si bien conservó el beneficio del alojamiento, debía salir y procurarse un trabajo. Entre paréntesis, igual que ahora, ¿no? Dios me libre. Como la mayoría de los chicos, Benito Martín iba al puerto de La Boca y se ofrecía para changas. Por su flacura, los amigos lo apodaron Mosquito. Justa Molina contó alguna vez: vivía contenta con mi Manuel, pero no éramos felices, nos faltaba un hijo. De todos los chiquillos que andaban por el puerto, era uno de rostro inteligente el que nos interesaba, nos seducía. Se refería a Benito, el Mosquito. Manuel se acercó al niño y le preguntó: ¿querés venir a trabajar a mi negocio? Benito Juan Martín aceptó. Lo inscribimos en el registro civil como hijo nuestro, acotó Justa en una nota periodística realizada muchos años después. En su nuevo hogar, el niño tomó trozos de carbón para dibujar algún paisaje o retrato. Tenía talento. A los 15 años era contratado por vecinos que posaban para ser retratados. Les cobraba 5 pesos. Pero si los vecinos se quejaban porque no se veían parecidos, instado por la madre, les devolvía la plata. Por supuesto que dejó de ser Benito Martín, ya que a su apellido le agregó el de su padre adoptivo y se convirtió en Benito Chinchella Martín. En 1920 pasó a firmar de otra manera, como todos los conocemos. Por favor, me dicen quién es. Por favor, todos los conocemos, ¿eh? Por supuesto. ¿Eh?
Quinquela Martín. Por supuesto, por supuesto. Me estoy refiriendo a Benito Quinquela Martín. Bueno, muchas gracias, presidente. Le devuelvo la palabra. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Siempre recordamos o aprendemos cosas nuevas en este rato, o cosas que tenemos olvidadas o no tan sobre a la mano. Así que bueno, muchas gracias, Horacio. Le vamos a pedir a Miguel Ángel, a nuestro Miguel Ángel, si nos da lo que siempre nos procura él, un minuto o unos minutos de capacitación, que son siempre muy necesarios y muy convenientes. Así que si estás de acuerdo, Miguel Ángel, bueno, te escuchamos. Bueno, gracias, presidente. Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto, no voy a estar de acuerdo con el presidente, ya que sí. Cada No, vez que acá dijeron Miguel Ángel Martínez, yo me doy vuelta y miro, porque no es muy común que digan también mi nombre y que sea otro que no soy yo. Pero bueno, cuando hablamos con Ricardo originariamente de este tema, me dijo, sí, hay un homónimo tuyo que sabe mucho de este tema. Así que, bueno, y ahí nació el tema de la presencia de nuestro orador del día de hoy. Bueno, pero como decía el presidente, nosotros siempre hacemos algún espacio de capacitación rotaria. En este caso, cuando yo lo tengo como fondo de pantalla, quiero hablar básicamente de, esperen un poquito, lo vamos a poner por acá, a ver si voy a compartir pantalla, de lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Se ve ahora? Ah, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. ahí está. Ahí está. Bueno. Como todos saben, todos rotarios, quienes están aquí, con PIN algunos, sin PIN otros, pero rotarios al fin todos, que octubre, o sea que todos los meses Rotary lo dedica o lo destina a alguna actividad en especial, sea una avenida de servicio o un área de interés. Y en octubre es el mes del desarrollo económico de la comunidad. Dentro de ese marco se desarrolla ya de hace años esto que vamos a poner acá, y que yo lo tenía como fondo de pantalla, que es un encuentro de emprendedores junto con la Universidad Abierta Interamericana en el marco de esto que se recuerda en octubre, aunque en esta oportunidad lo hacemos en octubre, pero todos los años va en septiembre. Se llama Aprender a Emprender. Y el encuentro consiste en reunir, convocar, normalmente son 10 emprendedores. Últimamente, no en esta versión de mañana, pero normalmente son del área de tecnología, mañana y de todo, en donde en una mesa redonda, en la parte que cuando se hacía presencial, ahora les comento algo del tema, se reunían más o menos entre 15 y 20 invitados. Nosotros empezamos con Rotarac, con los clubes Rotarac, a convocarlos para que escuchen de ellos cómo hicieron lo que hicieron. O sea, ¿cuáles son las claves del emprendedurismo? Esto es mucho más allá de Rotary, sino que en general, ¿no? ¿Cómo hicieron lo que hicieron? ¿Cuáles fueron sus sueños, sus desafíos? ¿Cuáles fueron los problemas que encontraron? ¿En qué momento les fue bien? ¿En qué momento les fue mal? ¿Qué plan de negocio tuvieron? ¿Cómo lo corrigieron? Etcétera, etcétera. Pero de boca de quien le fue bien, tuvo éxito, y que al mismo tiempo le fue mal y tuvo algunos deslices, que siempre son espacios de aprendizaje. En el año 2020, con la pandemia, este encuentro fue virtual, en el 21 también, y este año también va a ser virtual, aunque dijimos que el próximo año lo vamos a hacer presencial. ¿Cómo surgió esto y qué puente de conexión tiene todo esto con Rotary de alguna manera? Esto surge ante una propuesta que yo le hago a la universidad hace ya 13 años, de realizar este tipo de encuentros en donde yo le proponía un modelo similar a lo que estaba en la IAE, o sea, en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, donde yo en algún momento tuve alguna participación y tuvimos allí con un tema inherente a esto que estamos hablando. Y allá, en IAE, en la Universidad Austral, precisamente con Andy Freire, que después, bueno, tuvo un recorrido en Oficinet, como empresario, fue también funcionario del gobierno de la ciudad, después se fue. Bueno,
se creó lo que se llamaba Aprender a Emprender. O sea que el título no viene dado por una cosa, por ningún iluminado ni nada, que yo le pedí autorización de copiar ese título a Andy y a la gente de la universidad para llevarlo a Rotary y poner Aprender a Emprender en Rotary, ¿no es cierto?, en este espacio, como un proyecto de clubes rotarios. Se lo llevo a la Universidad Abierta Interamericana. Como ustedes saben, 3 de las autoridades, de las máximas autoridades de la universidad son socios de Montserrat. No participan mucho en nuestras reuniones, pero todos los años llevamos adelante este proyecto, del cual ellos son básicamente los que promueven, dan, bueno, Rotary también, pero ellos en el espacio físico, y esto fue virando en el tiempo a convocar primero a las cátedras de la universidad en los grados más altos y en los posgrados, para todos aquellos que querían emprender actividades. Entonces, de ahí después se fue extendiendo y se fue a algunas cámaras empresarias. Y yo en su momento fui el que le llevé este tema, le propuse hacer, ellos no estaban muy de acuerdo. Cuento todo esto porque no se manejó dentro del seno del club de Montserrat, porque en ese momento, si bien yo lo promoví, pero se convocaron a 3 clubes que estaban formados, porque como tenía Rotaract, básicamente, nosotros ahí estábamos con Rotaract también, que fue invitado, pero para monitorear esto, los clubes que estaban trabajando, de gente muy joven en ese entonces, era Devoto Parque, el Rotary Club de Almagro, de donde llegó a Rotary nuestro past president de hace 2 años, Hernán Quintanilla, Rotary Club de Almagro, y Bajo Belgrano, un club que se creó cuando yo fui gobernador. Entonces, se concentró en ellos 3. Y últimamente, por distintas situaciones, hace unos años, Almagro desapareció, no está más, que se hacía en el seno de una de las escuelas de la universidad, y Bajo Belgrano tampoco está más. Los líderes principales se fueron, tuvieron posibilidad de revertirlo, pero no pudieron, bueno, no está más, y quedó Devoto Parque. Por lo tanto, yo en esta oportunidad, lo que les dije, porque está Marcelo en la universidad, que es Rotario de Montserrat, y yo toda la vida que con Marcelo y yo coordinamos este tema, dijimos vamos a hacerlo como un proyecto de Montserrat para llevarlo junto con la universidad, ¿no es cierto?, para poner el nombre de Montserrat y difundirlo de tal manera. No es porque no lo quisiéramos hacer, sino porque el espacio estaba dado a otros clubes que tenían menor penetración de difusión pública y quisimos colaborar para que eso ocurriera. Nosotros tenemos varios proyectos y bueno, era consolidar un poquito todo. Así que bueno, mañana se hace esto, acá está el folleto, se pueden inscribir, va a haber por Zoom, es total y absolutamente gratis. Por ejemplo, esto fue el año pasado, ahí tenemos a Marcelo, que es socio de nuestro club, Marcelo Vicencio, que es el rector de la parte de tecnología de Whitech de la universidad, en el espacio que normalmente participan unos 200 emprendedores o potenciales emprendedores, en el marco de lo que yo les comentaba, de preguntas, de respuestas y de saber las claves de lo que es el emprendedurismo. Esto fue el año pasado y ya digo, mañana va a ser el 12 años, digamos, el 12º año que se hace. Cuando se hizo en presencial, acá tenemos algunas, yo puse algunas fotos en donde siempre se explicó que era Rotary, porque un poco la idea era de que esto nació de Rotary, se convocó a la universidad, seguimos juntos y explicar en qué marco, bajo qué principios, qué valores y en qué marco dentro de lo que es profesional y demás llevamos adelante esto. Ahí tenemos algunas fotos de algunos de los momentos cuando fue virtual, el año que viene, vuelvo a repetir, es virtual, y siempre tuvimos la posibilidad de difundir qué es nuestra organización, por qué estábamos ahí, qué hacemos, cómo lo invitábamos a cada uno de ellos a sumarse a los distintos clubes Rotaract, incluyendo el de Montserrat y cualquier club Rotaract que hubiera del distrito, y cómo podíamos colaborar para ayudar a que ellos pudieran emprender, digamos, ese sueño que tenía y qué viso de realidad tenía, junto con algún capital semilla o algún aporte de banco o de aportes familiares, etcétera, como son todos los inicios de actividades de emprendedores, y explicando experiencias personales y compartiendo las mismas, que después los emprendedores al final del seminario hacen un resumen en 1 minuto cada uno de lo que vivieron y de lo que fue el disparador más fuerte para que lo escuchen todos, porque esto va rotando, o sea que mañana va a ser en salas, pero los emprendedores se quedan y el que rota es el público,
entonces tienen la posibilidad de estar con más de un emprendedor. Entonces ellos comentan para el público en general, después en la plenaria final, esto dura 2 horas, qué es lo que vivieron, y un integrante de la mesa comenta cuál fue el disparador más importante que les quedó en consenso con toda la mesa de lo que escucharon, de lo que vieron, con el ánimo siempre de motivarlos a que encaren procesos de emprendedurismo. Se entregan los diplomas y demás, y se hacen los cierres, exaltando siempre la labor de Rotary y de la universidad en estos temas. Así que esto es mañana. Hubo muy poco tiempo para la difusión, porque recién los flyers y las gráficas salieron entre ayer y hoy, pero a todos aquellos que quieran invitar pueden hacerlo. Esto, insisto, está en el marco de lo que es el desarrollo también de la comunidad, porque fortalece los vínculos de la comunidad, y básicamente el proyecto mirando hacia futuro, porque lo más importante es el futuro, no el pasado. El pasado es el antecedente. El proyecto en sí nos trae básicamente la posibilidad de brindar y de servir aprendizajes y experiencias personales y de los emprendedores que se convocan, tener las pautas básicas del emprendedurismo, trabajar sobre las bases del desarrollo profesional y comunitario en ambos casos, y aprovechar en todo momento un espacio de difusión pública de lo que Rotary puede hacer a través de su gente, a través de todos nosotros, con este tipo de temas. Así que bueno, esto es lo que queda para el día de mañana, en este mes que es desarrollo de la comunidad, desarrollo económico de la comunidad, y que puede participar, y le mandamos el Zoom a cada uno de ustedes. Así que quedan todos invitados, y nada más de mi parte, presidente, muchísimas gracias. Bueno, gracias Miguel Ángel, muy interesante, y bueno, trataremos de estar presente y sumar la mayor cantidad de audiencia posible. Bueno, le vamos a pedir a nuestra secretaria Viviana si nos arrima el espacio de fechas gratas, para continuar con más o menos con el esquema que tenemos vigente. Está muteada. Estás muteada, Vivi. Perdón, Ahora sí. muchas gracias, presidente. Pero estuve mirando las fechas gratas de la semana, y en esta semana no tenemos ninguna fecha grata. Bueno. Así que queda pendiente para la próxima. Es una cosa rara, pero bueno, así ha sido. Así que en la próxima, sin lugar a dudas. Igual, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Bueno, continuando entonces con nuestra reunión, y para aprovechar al máximo el tiempo disponible, le vamos a pedir a Miguel Ángel Martínez Pereira si nos introduce a nuestro orador de hoy, por favor. Bueno, gracias, presidente. Bueno, si bien ya por Macería se presentó, vamos a dar algunos elementos más del currículum de mi tocayo, de Miguel Ángel. Es empresario, que forma parte de la organización Los Andes RL, Estudio Contable, que está en la zona de Montserrat, digamos, por lo que estoy viendo, el Estudio Contable. Así que laboralmente pertenece al área de Montserrat, digamos, rotariamente no, a un extraordinario club como en el que él está, pero laboralmente está en Montserrat. Bueno, el currículum es increíblemente largo, rico, fantástico de Miguel Ángel. Ha tenido actividad como secretario académico en la Diplomatura de Relaciones Internacionales de la UAI, precisamente. Estábamos hablando de la Universidad Abierta Interamericana, y él ha tenido participación en carácter de lo que acabo de decir en la UAI. Es autor del libro Las claves esenciales de San Martín, que era uno de los temas potenciales, y si el presidente del año que viene está de acuerdo, para la fecha de San Martín, más o menos por agosto, lo volvemos a convocar a Miguel Ángel si quiere, y nos enriquece un poquito con ese tema, del cual yo tengo con alguien que está acá que me dijo que sabe mucho, y yo no lo dudo que es así que lo vamos a convocar. Asimismo, entre otras de sus grandes actividades es piloto comercial de avión. O sea que para, digamos, pilotear los grandes desafíos de Rotary de la vida, tenemos acá a un especialista, piloto comercial de avión. Espectacular. Hizo el Liceo Militar General San Martín, y logró el Premio General San Martín del Instituto Nacional Sanmartiniano. Mencionar las disertaciones que tuvo es realmente enorme, no voy a estar porque lo más importante va a ser escucharlo a él, con mesas de diálogo en 100 años de Argentina en la Antártida, 100 años de los hermanos Wright,
me llamó, esto ya es personal, me llamó mucho la atención una mesa de trabajo que tuvo hace años, en el año 80 y pico, fue acá, con el senador Gas, del que fue senador del radicalismo, en un momento, y yo estuve muy ligado a la familia de Gas, muy amigo del hijo, amigos de más de 40 años con Hugo, que fue asesor del padre, y lamentablemente Hugo falleció hace 2 años. El senador Gas es un poquito más, pero me llamó realmente la atención que justo también tuviste participación junto con la familia Gas, digamos, con el senador, básicamente. Logia Lautaro de San Martín y sociedades secretas en el marco de RRI, visitas a la Sala Masonería Argentina, charlas organizadas por el Rotary Club Internacional, por Rotary, charlas virtuales del Rotary Club Internacional, y me pasó, para redondear y terminar, un comparativo de los cargos que él ejerció en la masonería, comparado esos cargos con lo que equivalen en Rotary. ¿Se entiende? Con los cargos que equivalen en Rotary. Entonces, por ejemplo, él fue presidente del club, en la masonería es venerable de logia. Fue en Rotary lo que es AGD, asistente del gobernador, o consejero de zona por él acá, presidente del comité Gran Premier con docencia digital y Gran Premier vigilante, vicepresidente segundo. En el caso de vicegobernador distrital para Rotary, él fue pro Gran Maestre. Y en el caso de gobernador de Rotary, él fue Gran Maestre. Así que, bueno, bajo estos parámetros, un gusto presentarte una vez más y bueno, todo el tiempo es tuyo. Adelante. Buenísimo, gracias Miguel Ángel. Voy a hacer una aclaración, no lo puse Gran Maestre, presidente, pero yo fui solo pro Gran Maestre, o sea, vicegobernador. Ahí era para dar la comparativa, pero en los otros yo había aclarado que esos cargos que había ocupado el de Gran Maestre no lo ocupé. Nuestros cargos son cada 3 años, la que es presidencia y vicepresidencia, y el resto son renovaciones anuales, a diferencia del Rotary, que se renueva todos los años. Y a su vez encontré otras similitudes, curiosidades entre ambas instituciones, lo cual no quiere decir que la masonería haya dado origen o sea la madre del Rotary, sino que seguramente ha habido algunos rotarios dentro del ámbito de organización internacional y hayan copiado o se hayan influenciado unos a otros. Por ejemplo, los cambios de autoridad del Rotary y de la masonería a nivel mundial son en junio. El Rotary tiene rueda femenina y la masonería tiene logias de adopción, cumplen exactamente las mismas funciones. La rueda del logo tiene 24 dientes y uno de los elementos más importantes de la masonería es también la regla de 24 pulgadas con un simbolismo muy parecido, muy similar. Los clubes funcionan como y tienen un consejo de logia. Bueno, las logias tienen una cámara que hacen las partes exactamente equivalentes al funcionamiento de lo que es un club rotario. Ahí podemos ver realmente un paralelismo de una situación de primos en muchos aspectos de lo que hace a la organización moderna, pero la masonería tiene 300 años de actividad en el mundo, con una estructura más o menos parecida, uno puede buscar en los archivos históricos, y el Rotary es desde 1905 a esta parte, o sea que ha habido algún tipo de influencia. Por eso, en la primera parte, en la nota que yo mandé como introductoria, hablo que la masonería no habla por sí, sino habla a través de sus hombres, no como una corporación, sino que cada uno habla en forma, según sus actos en la sociedad. Si no, no se justificaría, no se entendía, por ejemplo, que un Pinochet y un Allende, los dos hayan sido masones y sin embargo estuvieron peleados. O un Urquiza y un Mitre, ambos también masones y también tuvieron diferencias en la parte política. Podemos ir a Abraham Lincoln y Albert Pike, ambos también masones y sin embargo en situaciones políticas distintas, porque uno diría, bueno, si es una masonería todos responden a un mismo orden, y sin embargo no, porque justamente lo que practica la masonería, lo que intenta hacerlo es hacerlo desde un punto de vista del libre pensamiento, por lo cual están bienvenidas todas las opiniones. En
en este devenir de la vida, y es un reflejo en miniatura del país donde se desarrolla. De la misma manera que tenemos un estilo arquitectónico que uno lo asocia y dice, bueno, este es un estilo inglés, un estilo francés, este es un andaluz, un mudéjar, uno logra definir arquitectónicamente cada uno de los estilos. Bueno, de la misma manera, en cada país, las logias masónicas tienen que reflejar las identidades propias de cada lugar. Es así como podemos encontrar en la batalla de Waterloo masones, tanto franceses, peleando contra masones absolutamente ingleses. O podemos tener la Revolución Francesa, que siempre uno se atribuye, hay ciertos sectores históricos de la masonería que se atribuye como ser el motivador de las ideas de la Revolución Francesa, y sin embargo hay 54 masones decapitados en la guillotina en ese lado. Había líneas internas, eso es lo que permite la masonería, haber líneas internas de opinión, lo cual entonces no hay una política corporativa, sino es la acción de los hombres en función de lo que quieren. Ahí volví. Ahí está, ahora volví. Me salió el cartelito avisándome. Fíjense ustedes, el Día del Amigo, que está a cargo de un representante del Rotary, también esa misma persona, creadora del Día del Amigo, a mitad de 1969, también formó parte de la masonería. Inclusive trabajó en una logia donde yo trabajé, que es Renovación. Decía, fíjense ustedes, los hombres participan según sus pasiones y sus ambiciones a unos u otros lados. Lo que yo quisiera aclarar cuando estoy hablando de la masonería, lo hago a título personal y no a título de la Gran Logia o como representando a la Gran Logia. ¿Por qué? Porque para eso habría que ustedes invitar formalmente por escrito y la Gran Logia determinará quién va a ser el convocante. En este caso lo hago porque es mi derecho como ciudadano a expresar cuál es mi opinión y mi visión de la institución. Por ahí, mañana o pasado pueden invitar a otra persona y tiene una visión con un color distinto. Pero bueno, nos reúnen ciertos valores y ciertas políticas internas en la masonería que hace que quizás no coincidamos en temas particulares, pero en otros vamos a coincidir plenamente y vamos a coincidir mucho con el Rotary, porque como veo hay un engranaje y una serie de eslabones que se cruzan. Me gustaría más o menos, ustedes ya estuvieron leyendo, a ver, les pregunto en general, un poco la historia de la masonería para hacer un recuento rápido, si quieren. Arranco con lo mío directamente. Tal cual. Bueno, podemos, claro, la masonería, como tiene que ver con la construcción, masón viene de albañil, de construcción, podemos abrevar en una historia mitológica y arrancamos con los egipcios, los asirios, los caldeos, siempre digamos, han sido un rubro dentro de las sociedades bastante importante, solo por construir templos, fortificaciones, palacios, las pirámides. Manejaban ese secreto del arte de la construcción, cómo usar descuadre, comprar, la plomada. No era habilitado a todo el mundo. Entonces, a lo largo de la evolución, siempre han sido una sociedad que ha funcionado con mucha discreción, porque el viejo refrán que conocemos, cuando es negocio para todo el mundo, no es negocio para nadie. Entonces era algo que esos secretos de cómo calcular las cosas se hacían en forma muy reservada y en un círculo muy pequeño. La gran explosión que va a tener la masonería en el Imperio Romano, con sus construcciones por toda Europa, va a ser la demostración cabal de los colegios romanos, que se dedicaban justamente al arte de la construcción de todo lo que conocemos de la evolución del imperio. Caído el imperio, vamos a entrar en un periodo medio oscurantista, y ahí es donde algunos monjes en la zona del lago de Como, los comachinos, ellos van a mantener esos secretos de cómo se construía, por eso se produce un movimiento de estancamiento en la evolución, y de ahí va a volver a avanzar y se van a volver a expandir esos conocimientos a lo largo de toda Europa de cómo eran las construcciones. Ahí se van a formar estas logias, del griego logos, o sea, es palabra, lugar de pensamiento, es libre, es escritura, o sea, tiene diferentes interpretaciones, y estos que serían los obradores, las logias eran los obradores de la construcción,
ahí discretamente y de forma secreta se hacían los cálculos para construir, por ejemplo, Notre Dame en Francia, de la cual, semejante edificio, no existe un solo plano, no existe un solo dato de cómo se construyó, porque se borraba, se trabajaba en una pizarra, se borraba, y entonces todo en forma oral se iban transmitiendo de generación en generación, ya que cuando a uno le asignaban un trabajo, un palacio, un fuerte, una catedral, estamos hablando de 90 años de trabajo, entonces nadie le interesaba. Otra de las particularidades que tenía, que el masón libre, por eso Freemason, o como en el caso de la Argentina, de libres y aceptados masones, libres porque tenían la particularidad y la excepción real de poder circular de una ciudad a otra, a realizar construcciones, sin pagar los taxos o impuestos que había para salir de la ciudad y para ingresar en la otra ciudad, justamente por la tarea que desarrollaban. Entonces los contrataba el marqués de Buenos Aires, y entonces había que trabajar en el pueblo de al lado. Entonces iba un libre circulación entre uno y otro lado para poder transmitir, bueno, vos te encargás de las maderas, yo me encargo de las piedras, vamos a hacer los techos, y ponían a cargo al más hábil en esa tarea, y entonces podían migrar, cosa que en la media era prácticamente imposible, estaba todo muy controlado, muy regulado, y entonces el masón sí podía hacer eso. De hecho, llevan a las cruzadas gran cantidad de masones, que son los castillos que uno ve hoy en el Medio Oriente, construidos por los templarios, los hombres de Malta, las diferentes órdenes, pero empieza a haber un problema. Los masones se empiezan a integrar con otras cofradías de constructores de otros lugares, en este caso del Medio Oriente, y empiezan a mezclarse las diferentes filosofías de pensamiento que en Europa eran desconocidas. Entonces, hay una transferencia de tecnología y de pensamiento de Europa hacia el Oriente y del Oriente hacia Europa. Pero todo eso se trabajaba en forma muy discreta, ya que el control del poder real y el control del poder del clero era muy fuerte, era el centro del poder de toda la sociedad, la gente no se reunía habitualmente, y las logias eran el lugar ideal para hacer este intercambio, ya sea de tecnología o de filosofía y de pensamiento. Así que, de ser solo unos libreconstructores, empiezan a tener un valor agregado porque van aprendiendo en ese intercambio de información con otras culturas, con otras sociedades, van aprendiendo inclusive de lo que se le pedía para hacer una catedral, lo que le pedía el clero, porque hay mucho simbolismo. Ustedes habrán visto muchas fotografías, burlas de ciertas figuras en las catedrales con relación a tal o cual obispo, tal o cual monseñor, o ciertas figuras obscenas, que era una manera de desafiar a la autoridad vigente cuando se estaba tratando de temas que tienen que ver más con política y poco que tienen que ver con religión. Entonces hablamos de clero y no de religión. De hecho, para ser masón, en la Edad Media se exigía ser cristiano principalmente. Si no eras cristiano no podías ser masón, era una característica. De hecho, tenemos también las actas de la Argentina de 1857, donde el Supremo Consejo le otorga a Mitre, Derqui, Urquiza, Tomás Guido, les otorga el grado 33, y todas las actas donde están fundamentados los motivos por cual se les va a entregar esa distinción, todas comienzan con: a la gloria de Dios, fuente de toda verdad, bla, 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 todo un speech que no pareciera que eso existiera dentro de la masonería, porque hay una idea impuesta en la sociedad de que la masonería es antirreligiosa, lo cual la masonería no es antirreligiosa. De hecho, hay gente de todas las religiones porque funciona como una pequeña república. Entonces hay gente de Boca, de River, de San Lorenzo, hay de derecha, de izquierda, gorilas, de Milei, de Cristina, de los radicales, de lo que ustedes quieran. Hay gente que le gusta la historia, hay gente que le gusta la filosofía, hay gente que le gusta hacer filantropía exclusivamente, se mantienen comedores, se mantienen grupos Boy Scouts, se mantienen hasta 2 grupos de bomberos voluntarios. Todo depende de cada uno cuál es el motivo al cual se acerca a la masonería. En el caso del Rotary es más claro, hay una línea conductora, una bajada vertical, este es el objetivo y nos movemos dentro de ese plan. En cambio, la masonería tiene
Eso da igual, pero a su vez en lo horizontal, cada logia, o sea, cada club rotario, tiene cierta libertad de acción en los temas a los cuales quieres desarrollarse. Y eso es lo que termina confundiendo al público en general. No tiene muy claro cuáles son los objetivos. Los objetivos son todos los que le puede interesar a la sociedad y hasta le interesa el punto donde el hombre fallece. A partir de ese momento, lo que suceda posterior o las creencias que uno tiene posterior quedan libradas a la convicción de lo que uno crea en lo que hace en el mundo y en la confesión. No hay absolutamente nada que lo ligue ni nada que ataque a ninguna opinión religiosa. Por eso cuando uno ingresa a una logia masónica, lo ingresa mayor de edad. O sea, nosotros en la masonería no hay Rotarac. Uno es mayor de edad a los 18 años, puede afrontar los gastos que implica hacerse socio, pagar la cuota, participar en las reuniones, o sea, lo mismo que pide el Rotary para sus miembros. Sí, bueno, entonces en una logia de golpe hay gente de 18, 20, 23 años y gente de mi edad de 60, 70 y 80, todos debatiendo un punto en común o un objetivo. Algunos aportarán la pasión de la juventud, otros pondrán el pie en la mesura y la prudencia según el trabajo que se vaya a hacer, y entonces trabaja. Y por eso cuando uno entra mayor de edad, sabe y es consciente del acto que va a realizar. No es como un bautismo que papá y mamá decidió o bautizarme o hacerme una circuncisión. Acá uno entra mayor de edad, o sea que sabe y es consciente de lo que está haciendo y el paso que va a dar. Y se puede ir como se va de Rotary de cualquier manera, puede renunciar y todo bien, no hay ningún problema. Esto va a producirse un cambio. Para eso voy mezclando un poco los temas para no hacerlo tan aburrido como histórico. Vamos a ir llegando al momento de la Revolución Francesa, lo cual es verdad, hay muchos masones en estos movimientos intelectuales que se estaban dando, que no es solo de la masonería, era todo un movimiento de ideología y de pensamiento con Locke, con Rousseau, con Montesquieu, que se estaban dando. Fíjense que para los países hispanoamericanos, todos esos libros son libros prohibidos, no se podían tratar, no se podían ver. Belgrano es uno de los pocos privilegiados que con autorización papal puede acceder a leer ese tipo de libros que se consideraban libros prohibidos. El otro, Mariano Moreno, pero por autorización del monseñor que estaba con él en el Alto Perú. Entonces, ¿cómo debatían esas nuevas ideas? Y lo tenían que hacer a través de logias. Ahí es donde las logias empiezan a trabajar en Hispanoamérica en función de debatir las nuevas corrientes de opinión y de ideas que estaban en el mundo. O sea, chocaban los absolutismos contra los liberalismos a caballo de las ideas norteamericanas, porque vamos a ser honestos, la independencia americana es un quiebre muy importante en el mundo en 1776, porque ahí sí las logias habían tomado la decisión de fracturarse y separarse. De hecho, los firmantes de la Constitución de Estados Unidos, que eran 54, más de la mitad, pertenecen a logias. Romper con Inglaterra, si bien el motivo original fue por una cuestión de impuesto del té, pero se van a desarrollar estas ideas que son extrañas para la época, el derecho del hombre a la felicidad, que son todos iguales ante Dios. Eran casi actos de herejía ese tipo de pensamiento. Lo que pasa es que ahí estaban 12.000 voluntarios españoles, entre comillas, financiados por España, y 9.000 franceses, financiados por Francia, donde va a estar Miranda, donde va a estar el gobernador Galvez, se le van a entregar 12.000 soldados a los españoles, se le van a entregar armamento, flota y dinero a Washington. Si Washington no hubiese podido hacer una lucha como la película El Patriota, donde son ellos solos los que luchan contra las tropas en Jacktown, sino que es una combinación de dos potencias con el fin de debilitar a Inglaterra. Inglaterra no se va a olvidar de esa ayuda, obviamente. Ahora, una vez terminado la independencia, todas estas ideas habían entrado en germen en todas esas tropas que estaban dando vuelta. Y esas tropas, muchas van a volver a España, en el caso nuestro, a Francia, y van a volver a sus colonias en América. Por lo tanto, van a empezar a difundirse más los libros, más los pensamientos. ¿Y cuál era el lugar que se puede hacer? Volvemos, se podía debatir exclusivamente en lugares secretos, porque el control político de la Iglesia y el control político del Estado del Rey hacían imposible que uno pudiera sentarse en un café a debatir ideas. Entonces las logias masónicas eran el espacio natural o
si no eran logias masónicas, eran sociedades secretas o sociedades literarias. Todas tenían el mismo objetivo y todos tenían algún funcionamiento similar al respecto. Entonces, ahí es donde la masonería va a ganarse muchos enemigos. ¿Por qué? Porque era la única organización no religiosa de alcance internacional, ya que hasta ese momento los que emigraban de un lado a otro eran los miembros de las órdenes de Malta, los jesuitas que estaban en América, en España, iban y venían y llevaban información. Pero en este caso había una sociedad laica que se había desarrollado, se había expandido con este motivo y había generado una competencia en los espacios de pensamiento, y no estaba bien visto, por eso eran muy controlados, muy vigilados, y por eso los va a perseguir y perjudicar y sancionar y arrestar los regímenes nazi, fascista, estalinista, comunista. O sea, todos esos lugares prácticamente en franquismo han exterminado o perseguido a la masonería en todos lados, porque obviamente la idea es que la gente no se junte. Pero la masonería se seguía juntando en forma privada, sin necesidad de espacios comunes donde desarrollarse, podían juntar en una plaza y seguían con esto de debate. Si bien, igual que el Rotary, la masonería sostiene que dentro de sus espacios no se puede hablar ni de política ni de religión, la realidad es que si uno se atribuye una sociedad que cree en cierto libre pensamiento, como la masonería no lo va a hablar. Lo que lo deja sí es hablar, pero no acepta posiciones militantes dentro de eso. Podemos analizar un problema político, podemos analizar un problema religioso, podemos hacer comparativas, religiones comparadas, pero no desde un punto de vista fanático o desde un punto de vista militante. Eso es para afuera. Por eso habla a través de sus hombres. Los hombres afuera, hay masones hoy en montones de espacio de muchos de los partidos políticos, y muchos de ellos enfrentados muy, muy mal cuando uno los ve en los noticieros o en el Congreso, digo. Pero bueno, ese es su trabajo, esa es su vida, y la masonería solamente es un eslabón más, un engranaje más, lo cual le va a permitir debatir quizás en un pie de igualdad o de tolerancia en algunos espacios que no lo puede hacer con una visión hacia afuera. La masonería, en definitiva, lo que hace es un reflejar, como decía antes, esto que es la proyección de las necesidades de la vida. Cuando no se pone al hombro las ideas de la ley 1420, muchos de los masones participaron en esa actividad con Sarmiento. Bueno, había un encono muy particular con otros prohombres como Agrelo o Estrada, que proponían una educación, por ejemplo, laica, religiosa dentro de los estamentos públicos. Pero ahí está la división, Iglesia y Estado. Y la masonería sostiene esa franca división entre Iglesia y Estado. La República debe contener a todas las opiniones, debe respetar a todas las opiniones, le debe dar espacios a todas las opiniones, pero no puede haber otra por arriba de las leyes que son la Constitución Nacional, la que rigen el funcionamiento del país. Entonces, obviamente, es lógico que cierto sector de la sociedad se enojara. ¿Por qué? Porque ¿dónde se votaba? En las parroquias. Y entonces ahora ya se votaba en un centro civil. ¿Dónde se casaba uno? En la parroquia. ¿Dónde se anotaban las defunciones? En la parroquia. Y ahora se armaba un registro civil, se armaba un sistema de educación, en lo cual le quitaban un poder y se le transfería a otro poder que venía en organizar a la República bajo otros principios, a la moda francesa, obviamente, y eso va a generar un conflicto. Pero eso no quiere decir de que la masonería haga suelta de murciélagos a las 12 de la noche, porque es una exageración. Has tomado partidos, a veces, como en este caso, que generan rispideces, pero después en otros momentos, cuando el país está tranquilo, sus miembros participan en actos culturales, conciertos. Ahora viene la noche de los museos, la Casa Central y la de San Antonio van a estar abiertas, si uno quiere ir a pasear, conocer cómo es el edificio, hacer preguntas. Entonces, se ha hecho en los últimos años una apertura a nivel mundial, en lo cual es bueno que la gente se informe un poco más de lo que hace y no se deje llevar un poco por ciertas leyendas negras, que sin duda ha habido gente equivocada, la hubo. Supongo que en el Rotary también habrán tenido algunas ovejas negras, pero en la masonería también los hubo. Uno puede estar de acuerdo, yo con muchos personajes de la historia de la masonería no estoy de acuerdo, pero bueno, son posturas ideológicas de trabajo,
y en definitiva el objetivo final es siempre un beneficio para la sociedad, desde lo filosófico, filantrópico, los debates, el debate con tolerancia. Entonces sí, yo tengo, vamos a hablo de San Martín, y después en el mismo lugar, en una reunión, o sea, en una tenida, en un club, yo hago un planteo y lo veo a mi tocayo Miguel Ángel y me escucha. Y Miguel Ángel está en contra, o sea, discrepa con mi punto de vista sobre tal o cual tema. Lo que, como se hace una norma se rige por una norma de debate como el Congreso Nacional, tenemos que pedir la palabra, se tiene que autorizar la palabra. Entonces, ¿qué hace mi tocayo? Mi tocayo dice, discrepo con Martínez. Yo en la próxima reunión voy a presentar un trabajo por escrito dando mis puntos de vista. Y de golpe, en esa reunión donde están desde un muchacho de 18, 19 años a uno de 80, todos reunidos, escuchan mi visión y escuchan la de mi tocayo en la próxima reunión en por qué estamos discrepando. Todos lo tienen que escuchar respetuosamente y en silencio, y después hacer algún aporte y sacar alguna conclusión, pero esa conclusión la va a sacar uno. La realidad es que muchos de esos secretos que se hablan tienen que ver con la experiencia individual y personal. ¿Por qué? Porque se escuchan a veces posiciones encontradas y uno tiene que decir, y a mí muchas de esas cosas me abrió la cabeza. Obviamente yo me acerqué por mi espíritu sanmartiniano y quería saber qué era esto de la logia, quería saber qué era esto que generaba tantas ripidezas y que no tuve más remedio que acercarme. Ese fue mi motivo, no tengo otro. Hay otra gente que por ahí, como hay un ala, como yo digo, hay alas más radicalizadas en un punto, o les interesa, hay algunas alas que son más espirituales, lo cual no los convierten en religiosos, sino que se ven contenido con tantas filosofías orientales y les resulta muy agradable trabajar dentro de ese espacio, y entonces no se meten ni en política, ni en religión, ni en historia, ni en filosofía, ni en filantropía, sino que esa logia, o sea, ese club rotario, trabaja sobre esos puntos específicos, pero respeta las normas y los reglamentos que nos unifican a todos y los derechos, obviamente, libertad, igualdad y fraternidad, como principios rectores de nuestra masonería. Ahora, el mundo se divide en dos masonerías, aunque parezca mentira. La anglosajona, por un lado, y la latina por otro. Entonces, como uno no sabe eso, cree que es todo lo mismo y la cabeza está en Inglaterra. La cabeza no está en Inglaterra, ni le da órdenes a Argentina, ni le da órdenes a Estados Unidos, ni le da órdenes a otro país del mundo. Ni en Francia es así también. O sea, son potencias que tienen jurisdicciones locales con miembros locales, y la más antigua es justamente la de Inglaterra, porque es de donde surgió esta nueva formación, el modernismo de la masonería, abandonando lo que es la construcción específica, o sea, los muchachos de la construcción concreta de la piedra y el trabajo, y va a variar hacia un trabajo más de pensamiento y filosófico, debido a que ya no se construían edificios en piedra, ya por el 1600 aparece el ladrillo es una construcción más rápida, no necesita mano de obra tan calificada, y por lo tanto aquellas logias que se dedicaban a la construcción empiezan a perder adeptos, empiezan a caer su membresía. ¿Y cómo se sostenían? Permitieron el acceso a algunas gentes de su confianza, empezando por el clero y empezando por los médicos, que eran los que iban a contener en esas logias anglosajonas el cuerpo y el espíritu de las personas, y después empezaron a permitir ingresar otros tipos de especialidades o de membresía para ir sosteniéndose, porque iban decayendo. Claro, en un momento se va a dar en que los viejos constructores de ladrillo, de picar la piedra, habían desaparecido y habían quedado prácticamente, eran logias simbólicas, que es lo que hace la masonería, trabajar con símbolos. Se habían cambiado el uso operativo de la construcción por el uso simbólico. La escuadra, el compás, que es la rectitud, el comportamiento preciso, correcto, moral, que tiene que ver con la plomada, el compás, que va a determinar cuáles son nuestros marcos y nuestras posibilidades de acción con un elemento de precisión, hasta dónde puedo o no llegar según las cargas que se me pongan, responder y ser cumplidor con la palabra. Y es así como es necesario cumplir con todos esos tipos de juramentos, que ninguno de esos juramentos contradice ni enfrenta ni la Constitución Nacional, ni los valores de ninguna religión conocida. No hay, no existe, porque los he leído, por lo menos en la parte que me corresponde a mí, lo he leído completamente, y no hay nada que
denigre, ataque o sancione o vulnere las ideas de cada uno de sus miembros que ya tengan antes de ingresar a la institución. Y lo importante es que se respeta, digamos, esos espacios. Y hay un tribunal, como funciona en una república, está el Ejecutivo, el Legislativo, y hay un Tribunal de Honor que sanciona a aquellos miembros, llegando en algunos casos hasta la expulsión, que no es, y eso sale publicado en los boletines internacionales informando de que el señor Miguel Ángel Martínez ha sido expulsado por tal motivo, cuestión de que no seré bien visto ni recibido en ningún otro espacio que yo me presente y me cruce con otro miembro, porque he sido corrupto, he faltado penalmente a la causa de la República y entonces un juez me sancionó y eso automáticamente se va a replicar en mi legajo y en mi información. Entonces, bueno, uno trata de mantener, no quiere decir de que todo funcione perfectamente, es la realidad, es el hombre y sus circunstancias, por lo menos intenta acercarlo o aproximarlo a eso. Lo mismo sucede con la Gran Logia Femenina, tiene un régimen muy parecido, y hay logias mixtas también, hay masculinas, femeninas, donde no aceptan a hombres, y hay mixtas también. Más o menos los parámetros generales son los mismos, porque se inspiran en los mismos valores, y utilizan, ya le digo, vuelvo a decir, a veces se confunde la interpretación simbólica como la figura del gran arquitecto y le toman como un dios. Y no hay un dios masónico, no se hacen salmos, no se canta, excepto en la inglesa, que era lo que yo les iba a decir, que es un poco más por su vínculo con el anglicanismo, porque el rey es el jefe de la masonería, el rey es el jefe de la iglesia, el rey es el jefe del ejército, entonces tiene una actitud monárquica, entonces tienen una carga más teísta sobre su forma de vida, mientras que la francesa es más republicana, habla de derechos de los hombres, habla de derechos del poder, no tanto del divino, lo cuestiona en algunos aspectos, y ahí es donde hay dos mundos. Entonces a veces nuestra idea de las películas es que todo nace de Inglaterra y sin embargo están enfrentadas desde 1735 ambas potencias masónicas, y está la hispano-francesa, que también tiene sus toques particulares, está la italiana, que también tiene sus toques particulares, y cada espacio se desarrolla según la posibilidad y la sociedad en donde está. Pero básicamente las estructuras son las mismas. Por eso el aclararlo de que, si bien, vuelvo a decir, está un libro moral, que es la Biblia, uno cree que porque está la Biblia es algo religioso, se toma como libro moral de las religiones, donde todas las religiones más o menos reconocidas, judaísmo, islamismo y cristianismo, reconocen como un libro de ética, un libro de moral, un libro de principios, entonces preside las reuniones junto con la Constitución Nacional. Si hubiese alguien de otro país que profesara otra religión y él pidiera ser colocado ese libro, se va a poner ese libro también en ese sitial, pero exclusivamente como referencia a valores y moral. Después lo dogmático, lo profético, que cada uno vea en esos libros, queda a caballo de cada una de las personas. No hay una bajada de línea, no nos metemos en esos temas, la mayoría no se mete ni que cambie de club de fútbol, ni que cambie de partido político, ni que cambie de mujer, ni de que cambie de nada. Así que eso pertenece al mundo privado de las personas. Así que bueno, más o menos ese es el panorama de lo que es la masonería, contado en, creo que, ¿cuánto tarde? ¿20 minutos? ¿25? Sí, por ahí. Ya estoy bien, ¿no? Ahí, presidente. ¿Estoy bien? Que en muy pocos minutos he podido resumir para dar una idea del pasado y del presente y las diferencias que podemos encontrar entre una y otra. En algún momento, si ustedes quieren y hacen algo presencial, si ese estilo, porque hoy funciona mixto, puedo llevar mandiles y puedo llevar algunos elementos físicos que uno los puede ver y es más tangible y siempre se ve mucho más que una simple charla, ¿no? Así que quedo por ahí abierto si hay alguna consulta y por mí les agradezco la atención y la paciencia de haberme escuchado.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y sí, efectivamente, si hay alguna pregunta, ya acá tu tocayo Miguel Ángel ha levantado la mano, así que tenemos algún minuto adicional para preguntas. Adelante, Miguel Bueno, Ángel. gracias. Sí, sí, gracias. Mira, a ver, la pregunta tiene que ver, si vos bien explicaste cómo es el sistema de gobernanza, quizás excede lo de ahora y quizás lo hablamos en otro momento, pero la experiencia, al haber distintos, como vos hablaste de la francesa, la italiana y demás, ¿cómo es el punto de conexión? Si bien es individual, hay un sistema de gobernanza que es nacional, Rotary está marchando para un camino similar. Bueno, con el comentario de que los jóvenes ya no es como antes en Rotary, vos podés tener 18 o 20 años y puedes entrar a clubes rotarios y también a clubes Rotaract que están igualados en este momento. Eso cambió a partir del año 2019. Pero, ¿cómo es la experiencia en el sistema descentralizado de gobernanza a nivel nacional, con un gran maestre y después las distintas tenidas o lugares de ustedes, con respecto a los puntos de conexión de alguna de las logias internacionales? Ya dijiste que son independientes, pero ¿quién decide a quién se adhiere en cada lado? ¿Quién baja la capacitación o general, global? ¿O tienen algún, lo que en Rotary se llama un manual de procedimiento? ¿Cómo funciona eso? Bien. Cada potencia tiene su manual de procedimiento. Convergen en puntos universales de respeto. Y para eso existen, como existen en las naciones, tratados internacionales. O sea, funciona igual que un país. Argentina tiene vínculos y tratados internacionales de reconocimiento mutuo, por lo cual uno puede ir de visita a cualquier logia de esos lugares donde tiene con casi todos los países del mundo, Francia, Inglaterra, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. O sea, yo puedo viajar a cualquiera de esos países, obviamente nosotros llamamos un pasaporte masónico, y ellos me van a recibir como si fuera un miembro más de la masonería de ese lugar. Entonces, lo que hay son acuerdos internacionales como existen entre los países. Si bien puede haber con otros países que no tengamos porque no convergen, y a su vez existe lo que se llama la Confederación Masónica Iberoamericana, y está la Confederación Masónica Europea, donde convergen y se agrupan todas las grandes logias y tienen sus representantes como si fuera la ONU. Se reúnen una vez al año en alguno de los países que funcionan como cabecera, y ahí se hace un intercambio de debate de cómo, como en los países de la ONU, cómo está tu país, cómo está el mío, qué hiciste para solucionar la pandemia, cómo llegamos a esto, me interesa tu experiencia, cómo cayó la membresía de jóvenes, qué es lo que estamos haciendo mal, y cada uno empieza a dar sus propias experiencias, sacan conclusiones y eso después se publica y se distribuye entre toda la membresía, ¿no? Para analizar qué es lo que se hizo. O sea, que trabaja igual que si fuera una nación, ¿no? Una nación y una república con un gobierno, pero no depende de otra, no depende, en este caso, Rotary depende de Estados Unidos. Entonces, los demás son gobernaciones. Y de hecho, dentro de la Argentina hay varias gobernaciones. Acá hay una sola gran logia con un solo representante, que es el que administra la gobernación. Caso distinto es Brasil, por ejemplo, porque como es tan grande, hay diferentes grandes logias, como en Estados Unidos. Hay muchas grandes logias distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, cada uno con su gran maestre, cada uno con sus autoridades, pero vinculadas a través de acuerdos de gobierno mutuo y reconocimiento mutuo entre entre una gran logia y otra gran logia dentro del mismo país, debido a que son muchos. En Brasil hay más o menos 400.000 masones activos, lo cual es un número monstruoso. En Uruguay hay unos 6.000 activos, en Argentina hay unos 12.000, más o menos 10.000, Chile tiene unos 8.000, 9.000, o sea, es una cantidad de membresía bastante alta, y en 400.000 es imposible gobernarlo de una sola cabeza. Entonces está la de Río Grande do Norte, del Sur, de Río de Janeiro, la de San Pablo. Entonces están, y a su vez cada uno de esos grandes maestres, todos del mismo país, convergen en congresos y reuniones que los vinculan y se reconocen mutuamente como pares, en definitiva, y uno puede salir a visitarlos
como acá hacemos entre un club Rotary y otro. Dice, mirá, vengo a tal lugar y funciona de esa manera. Es decir, ese es el organigrama más o menos internacional. Son acuerdos internacionales como los países. Tiene que haber una vinculación. Quizás en el Rotary pueda ser más fácil porque los objetivos son más lineales y son unidireccionales prácticamente en ciertos y determinados temas, ¿no? Mientras que la masonería es un abanico, como te puse por el escrito, arranca de la derecha a la izquierda. Parecen los partidos políticos de la Argentina moderna, tienen alas derecha, izquierda, ya no se saben quiénes son radicales, peronistas, están todos dispersos. Entonces es más difícil, pero hay acuerdos. Y con otros países y otras grandes logias no se hacen acuerdos porque no comulgan en los mismos principios, por lo menos en lo operativo, ¿no? Después está lo ritualístico, lo formal, el protocolo, que también cambian de acuerdo de un país a otro, porque tienen lo local, o sea, cómo es el uso y costumbre de ese lugar y de ese país. Nosotros, igual que el Rotary, es obligatorio por reglamento hacer honras a la bandera. Si no, la reunión no tiene valor. Fíjense otra similitud que hay con Rotary. Y tenemos el brindis obligatorio, que es por la patria. El primer brindis que se hace es siempre por la patria y obligatoria en todas las reuniones para que tengan valor administrativo. Si no se cumple, no tiene valor. Y el otro es el brindis donde se recuerda a aquellos miembros que han fallecido. Es obligatoria en todas las reuniones que se haga en el caso mío, yo voy todas las semanas, entre todas las semanas los brindis son por la patria, por la bandera y por los fallecidos, todos los miembros que han fallecido en el último año. O sea, se hace una reunión o tenida fúnebre en noviembre, que uno la ve, es interesante desde lo simbólico. Uno cuando la ve es una carga simbólica, pero es religiosa, no confesional, porque los que han fallecido son miembros de todas las religiones. Entonces no tiene una preeminencia de un logo determinado, sino es el recordar a todos los miembros que han fallecido a lo largo de ese año. Entonces es llamar a la reflexión con que el hombre fallece, donde el hombre es finito, que tiene que trabajar por el bien común. Si uno escucha lo que va diciendo el locutor en la reunión, se va dando cuenta que se ajusta a cualquier religión o a los deseos de cualquier persona de cualquier lugar del mundo. No hay nada, y se lee, o sea, es prestar atención a lo que dice. Está cargado de eso, señores, vamos a fallecer, tenemos que ayudar al prójimo lo más que se pueda, tenemos que contenerlo, si tenemos posibilidad de hacer el bien, hacerlo, si tenemos la posibilidad de ayudar, ayudemos. Pero tiene todo un simbolismo y un ritual que justamente lo que busca es el efecto del choque entre lo racional por un lado y lo emocional por el otro. Ese es el efecto del símbolo. Por eso nosotros, los países tienen símbolos patrios. A mí me pasó de estar en Londres, después de Malvinas, bueno, como le pasó a cualquiera, ve las banderas de todo el mundo, no pasa nada. Y de golpe, el tour me lleva así y veo la bandera argentina. Y se me puso la piel de gallina. Pero yo no leí un cartel, nadie me dijo, acá está la embajada argentina. O sea, vi el símbolo y generó un choque intelectual en mí que fue lo emocional más lo racional. Me asoció a un país y a una cuestión emocional por Malvinas, y ese es el efecto que tiene que tener el símbolo cuando uno lo lee. Tiene que hablar sin necesariamente que esté escrito. Si yo pongo una cruz cristiana y la pongo en la Meca y la saco, seguramente voy a tener un dolor de cabeza impresionante, porque el símbolo para el sector más ortodoxo del Islam seguramente lo va a asociar con las matanzas de las cruzadas, la sangre hasta los tobillos de Jerusalén, y para nosotros en el Vaticano no va a representar nada más que un acto de fe, un sacrificio, un acto de humanidad hacia el prójimo. Entonces eso es lo que tiene que impactar el símbolo. El símbolo impacta en lo lógico y en lo emocional. Si falta dejó de ser símbolo cuando falla en esa transmisión de la emoción, ¿no? Entonces se trabaja mucho sobre eso. Entonces la tenida fúnebre es triste y es el objetivo que tiene que cumplir, emocionar a todos los que estén presentes, porque mucha gente va a mirarla como si mira un espectáculo, pero tienen que verla desde el punto de vista simbólico. Es religioso porque me religa, me junta, me hace reflexionar sobre la muerte, pero no es confesional porque lo que dice le cabe a cualquier religión, a cualquier hombre, a cualquier creencia. Entonces,
Ese es el objetivo final, o sea, trabajar siempre con un instrumento que es muy distinto a lo que se ve en otros lados. Se ve siempre todo escrito, todo lineal, todo, bueno, acá uno hay que imaginarlo, hay que despertar el hombre. El hombre moderno no es simbólico, el hombre medieval es simbólico, porque no sabía leer ni escribir. Entonces había que imaginarse, y ahí tenemos el Vía Crucis en la parroquia, que había que explicarle, y le iban contando, y él se iba imaginando las escenas. Hoy ya lo sabemos, pero en la Edad Media, lugar oscuro, alumbrado con velas, entonces cuando el sacerdote contaba, emocionaba y transmitía el símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, la masonería lo que busca es, a través del escuadre, compras, la regla, el metro, transmitir mensajes simbólicos para la construcción de la persona, y después, si varias personas se pueden reunir, harán alguna actividad. Así han surgido por iniciativa algunas instituciones, como el Hospital Italiano, el Hospital Francés, mucho del italiano también, porque mucha gente de la colectividad italiana vino expulsada por anarquista, por rebelde, y se fue juntando, eran masones, y se fue juntando, y bueno, nos juntamos 2, después invitamos a 3, y somos la punta de lanza, después invitamos a la sociedad, y así como hay comedores en el Gran Buenos Aires, que hay una logia atrás, y resulta que adelante se alimentan a 200 chicos. Y no saben que hay una logia atrás. ¿Sino por qué? Porque la logia se junta para organizarse, o sea, el club se junta para organizarse, y después se abre a la comunidad. Entonces, che, muchachos, necesitamos mover a las fuerzas vivas del barrio. Bueno, vengan, traigan, donen, participen, que tiene tiempo, quién tiene algo para donar. Caso concreto, el más grande, digamos, son los comedores de Seiza. Se alimentan todos los días más o menos 300 chicos, de lunes a viernes. Está el grupo de los scouts que surgió de ahí, que está federado también, y bueno, hay que contenerlo. Todo eso, digamos, se sostiene por propia voluntad y por aporte voluntario de sus miembros, como en el Rotary. En el Rotary le ponen tiempo, se le pone dinero, se hacen rifas, se buscan voluntarios, o sea, es todo voluntario, es todo voluntario. Por eso hay muchas similitudes. Mi padre fue rotario también allá en Rosario, en el Lisandro de la Torre. Entonces, bueno, yo mamé de chico sus trabajos, su esfuerzo, trabajar con los bomberos del Capitán Bermúdez, de San Lorenzo. Entonces, bueno, siempre me quedó un afecto al Rotary. Esto es como Rotary Club de Leones, ¿por qué no se juntan? Si son más o menos lo mismo en el objetivo. Bueno, los masones igual, ingleses y franceses son más o menos lo mismo, pero están peleados. No tanto los rotarios con los leones, pero los franceses con los ingleses, como el resto de la vida, se pelean. No, porque vos esto, no, yo porque no, porque yo soy más antiguo que vos, y empieza con la pelea. Y están los bonapartistas, y así toda la historia. Así que, bueno, gracias. No los quiero entretener por la hora también. Gracias. Continuar con las actividades. Muchísimas gracias. Sí, Hernán quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Te hago una consulta. Ahora, sí. Ahora con Pablo Lázaro como gran maestre y toda la difusión que le está dando, mostrando una discreción antes que secretismo, ¿cómo lo ves vos, todo el trabajo que está haciendo y cómo los está mostrando? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo lo conozco a Pablo, trabajamos juntos mucho tiempo, es una persona muy capaz, tiene mucha iniciativa. Yo siempre propuse el tema de abrirnos más a la sociedad. Él ha tenido la fuerza y la juventud suficiente y el conocimiento de la tecnología para arrimar un mensaje más claro al mundo social que la gente no tenía, para que se saquen pajaritos de la cabeza. Así que yo creo que la puesta en valor de una institución que creo yo, tanto la Gran Logia Masculina, la Gran Logia Femenina u otras grandes logias, desde sus ángulos permiten una vinculación mejor, informar más correctamente, y que la gente, si quiere, porque la realidad es que la masonería funcionaba igual que el Rotary, te tiene que invitar a alguien para hacerlo. Hoy las redes sociales han hecho que mucha gente se acerque a través de las redes sociales. Antes era como el Rotary, alguien lo tenía que presentar. Hoy, con Pablo Lázaro, y desde hace unos años con Clavero, con los cuales ambos trabajé yo, esta apertura a través de las redes sociales, bueno, lo que se hace es que más gente se acerque y la membresía haya podido pasar de, te diría, en 10 años, de unos 6.000 a lo que estamos ahora en 10, 12.000. Es decir,
y mucho por redes, mucho por redes. Lo que pasa es que, bueno, para eso uno, igual que el Rotary, tiene entrevistas para ver si esa persona se va a adaptar o no a lo que le propone el club o lo que le propone la masonería, porque hay cada entrevista que personalmente he tenido que hacer que no podía creer los motivos por los cuales se acercaban, de los más extraños, que obviamente no fue aceptado, fue rechazada la solicitud, ¿no? Entonces hay varias instancias previas. Yo creo que es un acercar a la sociedad, una institución que hasta ahora me había mantenido un perfil bajo. Creo que no es la función de que participe en política partidaria, ni es función de que participe, porque no es la función. Ahora, no quiere decir que cada uno de sus miembros, como lo dije antes, igual que en el Rotary, debe haber gente que participa en tal o cual partido político, o es senador, o es concejal, o es ministro, y es rotario. O sea, bueno, esa es la vida de ellos. Creo yo, mi imagen por lo menos es del Rotary o de la masonería como universidades. Y de ahí van a salir diferentes miembros de acuerdo a sus ideas. Por eso la culpa, si es un mal rotario, no lo tiene el Rotary. Es como echarle la culpa a la Universidad de Buenos Aires porque tiene algún arquitecto o exfuncionario de la universidad preso, pero a su vez tiene otro que fue premio Nobel. No es la función, por lo menos es mi visión del Rotary y de la masonería, no es la función. Te da valores, te dice cómo utilizarlos y te trata de enseñar cómo hacerlo. Después queda librado a, si uno es flojo de papeles, lo va a hacer igual, pero la culpa no tiene la universidad que le dio las herramientas. La culpa es él es el responsable. Esa es mi visión, Hernán. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido muy interesante y nosotros solemos atarnos bastante a los horarios, más allá del interés de los temas, así que seguramente quedan cosas como para algún otro eventual encuentro, y te agradecemos mucho por este rato que has estado con nosotros. Así bueno, y a ustedes les quiero dejar un saludo del Rotary Club Puerto Madero y su presidente Mario Gallardo, y todos los miembros del club para que, bueno, los tienen siempre presentes y les tienen mucho cariño. Así que ahí Estopelo, Cristina y demás, las fuerzas militantes son muy activas con cariño con ustedes. Perdón, Ricardo, breve, muy breve, presidente. Miguel Ángel, ¿de qué camada sos? Yo soy de la 21. ¿De qué camada? 35, Cadorna. Te puedo dar órdenes entonces. Seguramente. 21, sí. Mi subteniente. Muy bueno, 35, muy bueno. Bueno, dejarle feliz día para las madres para el próximo domingo. Correcto. Además, para las madres, los que están de acá y a las de sus familias, hijas, etc. Feliz día. Exacto. Muchas gracias. Bueno, se mutió el presidente. Quedó congelado el presidente. No, ahí volvió. A ver. Bueno, a ver, Miguel Ángel. Medianoche en punto, Miguel Ángel. Ya es hora de terminar. Le vamos a pedir entonces a Orlando que nos facilite la ambientación del cierre, así damos formalmente por terminada la reunión. Bueno, nuevamente, buen fin de semana. Gracias a todos, buen fin de semana, y y reiterando un poco entonces a las madres que pasen un buen día de la madre el domingo en familia. Ok. Chao. Buenas. Gracias.